Hola, hola hermanos, bienvenidos a un nuevo video de Tesalónica. Y como verán en el título, este video lo quería hacer para compartirles con todos ustedes esta gran noticia que es para mí, que es el hecho de que me gradué de Teología y Biblia. Así que nada, estoy muy contento por este logro que el Señor me ha bendecido, que el Señor me ha guiado y me ha ayudado en todos estos años en los cuales me he estado preparando y en los cuales ha sido bastante difícil, para serles honesto, el poder llegar hasta este punto, hasta el poder estar graduado. Y aparte de querer compartirles a todos ustedes este lindo momento, también quería aprovechar para comentarles algunos puntos para aquellos que quieren estudiar teología o están interesados. Este es un video totalmente informal. De hecho, no sé si notarán que se escucha el mar de fondo porque estoy en la playa, que es generalmente donde suelo grabar, en la playa, así que creo que es común en este canal. Pero bueno, lo que les quería comentar era aprovechar este momento en el que les comparto esta buena noticia de que me gradué, para también poder dar algunos tips a aquellos que quieren estudiar teología o quieren saber qué es la teología, o a qué se dedica el estudio de la teología, qué es lo que hace la teología, ¿no? Pero bueno, primeramente les quiero dar rápidamente algunos indicios de qué me llevaron a estudiar teología, ¿no? Un poco de mi testimonio en por qué estudié teología. Bueno, básicamente los que son, el Señor nos pone nosotros en el corazón lo que debemos hacer para los ministerios, ¿sí? O sea, los ministerios, los dones, todo es el Señor quien interviene en nuestras vidas, dándonos y capacitándonos para ello. En mi caso, cuando yo empecé a leer las Escrituras, notaba que podía entender lo que las Escrituras decían. A ver, no estoy hablando de que tenía un super don de poder entender la palabra, ¿no? No quiero tampoco caer en esa exageración. Pero sí podía comprender el sentido de lo que quería transmitir la palabra, aún sin tener, como tengo ahora, las herramientas de exégesis que he adquirido a lo largo de mis estudios, ¿no? Pero esos fueron mis primeros indicios de poder ver a la luz de la Escritura que comprendía lo que en ella decía. Y eso me llevó a ir profundizando más en la palabra y ir enamorándome poco a poco de las Escrituras, que en ese aspecto creo que todos coincidimos, todos nos hemos enamorado de las Escrituras. Después, más adelante, yo continué estudiando por mi cuenta, sí, teología, haciendo algunos cursos cortitos de 2-3 meses, y eso me fueron ampliando mi conocimiento. Pero acá también debo hacer un paréntesis. Yo antes me congregaba en una iglesia que no era, por así decirlo, del todo sana doctrina. Era una iglesia que tenía varias doctrinas que yo no compartía en absoluto, y que esas doctrinas no las compartía no es porque quisiera ir en contra de esa iglesia, sino es porque no las veía en las Escrituras. Yo empecé a estudiar la palabra y me empecé a dar cuenta que había muchas cosas que enseñaban que no eran bíblicas. Pero bueno, uno siempre creo que está en un lugar y siempre hay una figura de autoridad, y siempre uno considera, ok, si hay una figura de autoridad, esa figura de autoridad sabe más que yo, sabe más que todos, y está ahí porque Dios la puso ahí. Pero a medida que fue pasando el tiempo y fui estudiando más teología, por mi cuenta, hasta este punto es todo por mi cuenta, no estaba estudiando, el Señor me iba mostrando en las Escrituras más y más errores, no solo de lo que me enseñaban en la iglesia a la que iba, sino de las doctrinas que me enseñaban, sobre todo sobre las doctrinas, porque es cierto que podemos tener una diferencia sobre un punto específico de un versículo, pero ya las doctrinas empiezan a abrir brechas. Pero aún así continué en esa iglesia hasta que un día me encontré con los escritos de Martín Lutero, y al leer a Martín Lutero, eso me llevó también a leer a otros reformadores. Y ahí fue donde empezó una búsqueda más profunda por otro tipo de enseñanzas que yo no recibía en mi iglesia. Y después de los reformadores me llevó a lo que serían los puritanos. Conocí los puritanos, sobre todo a Jonathan Edwards. Y cuando empecé a leer los escritos de Jonathan Edwards, los estudios de Jonathan Edwards, eso fue un quiebre en mi fe. No es que mi fe entrara en una crisis, porque realmente no entró en una crisis, ya que mucho de lo que a mí me enseñaban en mi iglesia yo ya no lo creía. Y no es que no lo creía otra vez por ser rebelde, no lo creía porque no se sostenía con la Escritura. Entonces eso me llevó allá a distanciarme realmente. Y al encontrarme con Jonathan Edwards pude reencontrarme aún más con lo que era el evangelio auténtico. Después de Jonathan Edwards, otra vez que seguí profundizando en los puritanos, me encontré con otro personaje que realmente también tocó bastante mi fe. No mi fe, sino la teología que yo tenía hasta ese momento, que fue R.C. Sproul. Empecé a estudiar a R.C. Sproul, empecé a estudiar sus escritos y me encontré con la teología de la gracia. Y fue realmente algo muy bonito, porque empezaron a encajar todas esas piezas que yo veía en la Biblia,
pero que yo, hablo por mí, no las podía hacer encajar con las enseñanzas de R.C. Sproul, ya tomando las enseñanzas también de Jonathan Edwards, tomando las enseñanzas de Martín Lutero y también tomando las enseñanzas de, por ejemplo, Agustín de Hipona. Todas esas piezas empezaron a encajar y pude empezar a comprender mejor las doctrinas bíblicas a la luz de las Escrituras, con hombres piadosos de Dios. Que a ver, eran hombres que como cualquier otro tienen sus fallas y sus defectos, ¿no? No hay nadie perfecto, si no estaríamos cayendo en un error de idolatría. Pero esos hombres me ayudaron a que mi visión de las Escrituras sea más amplia y más centrada en las Escrituras mismas, ¿no? Y no tanto en divagaciones o en suposiciones de otros hombres. Y ahí ya realmente ahora sí empezó lo que sería un conflicto interno, porque yo estaba en un lugar que sabía que no debía estar, y no compartía ya casi ninguna de sus enseñanzas, más que nada, sí, las básicas, como por ejemplo que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo murió por los pecadores, Cristo volverá, pero más de eso, de las básicas, no podía ya compartir. Para que sea una idea, en el lugar donde yo estaba antes, creían en pactar, creían en el pastorado femenino, creían en el declarar, creían en el del profetizar, creían en un montón de cosas que yo sabía, porque lo sabía, que no eran bíblicas. Y cuidado, no es que yo lo sabía y me escondía. Muchas veces he tenido ciertos roces con algunas personas de ese lugar, producto de que yo, tomando la frase de Martín Lutero, de que mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, siempre me mantuve en ese principio. Mi conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios en ese momento y hasta el día de hoy. Y es por eso que eso empezó a generar fricciones, ¿sí? Y bueno, posteriormente a eso, y ahí sí ya termino con mi testimonio, empecé a estudiar teología. Y ya directamente, una vez que empecé en el seminario, realmente hubo un quiebre total. Yo ya no podía estar en un lugar donde no creía lo que enseñaban. Me sentía también bastante, ¿cómo sería la palabra? Inútil, porque no estaba haciendo la obra del Evangelio, porque no estaba predicando la verdad, porque estaba aceptando cualquier cosa que se me decía y no contendía por la fe. Pero bueno, continué y seguí estudiando teología hasta que, bueno, después por la gracia y la misericordia de Dios me cambié a una iglesia bautista reformada, y ahí sí ya, bueno, digamos, pude estar en un lugar donde sostenía la misma teología que yo sostengo, porque de hecho en el seminario en el que yo estudié es un seminario bautista reformado. Entonces fue como que el Señor fue acomodando las piezas. De hecho nunca creí que en mi ciudad, Mar del Plata, iba a haber una iglesia bautista reformada, así que imagínense cómo el Señor en su misericordia me sacó de un lugar y me puso en un lugar correcto, justo cuando ya estaba yo mi fe había estado cimentada en las doctrinas de la gracia. Entonces todo ese rompecabezas, obra pura y única del Señor, me llevó al lugar donde estoy, en cuanto a lo que es lo eclesiástico, no en la iglesia en la que estoy. Pero bueno, igual creo que me fui un poco por las ramas de lo que estaba hablando. Pero bueno, eso también me sirvió, el estudiar teología. El estudiar teología te da a vos las herramientas para poder hacer exégesis a las Escrituras, para poder hacer investigaciones sobre doctrinas, para poder hacer una teología sistemática correcta sobre las Escrituras, sobre las doctrinas. Es decir, esto es un pensamiento personal, ¿no? Yo diferencio a dos tipos de teólogos. Están los teólogos que estudian teología, es decir, estudian materia tras materia, se gradúan y son teólogos y enseñan teología y así sucesivamente. Y están los teólogos que hacen teología. Es decir, no es lo mismo enseñar teología que hacer teología. Y creo que es una picardía que uno se reciba de teólogo y no haga teología. Porque parte de estudiar y enseñar es hacer también, ser ese granito de arena para que la gracia del Señor siga iluminando otras mentes. Entonces, a partir de que empecé a estudiar, empecé a utilizar las herramientas que se me daban, y realmente ha sido una gran bendición el estudiar teología. Creo que, bueno, el Señor, aparte de poner en mi corazón el hecho de estudiar teología, había puesto el predicar las Escrituras. Entonces creo que esa unión de saber teología y predicar las Escrituras te da la oportunidad de tener unos sermones no solo bíblicos, sino robustos en cuanto a información propia de lo que se esté hablando, no del libro del que se esté hablando, de lo que se esté enseñando. Creo que complementa bastante a la hora de predicar. Por supuesto, un sermón no es una clase de teología, son dos cosas distintas. Pero siempre está bueno el saber cómo comunicar
principios bíblicos, ¿no? Porque tristemente muchos pastores hoy en día a ver, no hace falta estudiar teología para ser pastor, esa es la realidad. Pero sí por lo menos tener un conocimiento profundo de las escrituras. Porque si no se pueden cometer errores a la hora de exponer un texto bíblico que pueden confundir a quien los está oyendo. Entonces siempre hay que tener cuidado de eso. Pero repito, creo que estudiar teología es saber usar las herramientas bíblicas para bendecir al pueblo y para glorificar a Dios. Yo pienso que aquel que quiere estudiar teología, primeramente debe ser una persona humilde, debe ser una persona que esté dispuesta a aprender, debe ser una persona que esté dispuesta a escuchar, debe ser una persona que esté dispuesta a enseñar a otros, pero a enseñar en amor, no en creerse superior por saber. No, ni en que si hay que enseñarle de nuevo, volver a enseñarle, y así sucesivamente. Creo que la teología es algo hermoso para poder exponer las escrituras, para poder enseñar las escrituras, para poder guiar a otros en el camino correcto y sacarlos del error. Yo he tenido la oportunidad en estos años de que he estudiado teología, por la misericordia del Señor, de ayudar a otros en algunos aspectos doctrinales que estaban equivocados o que tenían alguna duda, y por la buena voluntad de Dios les he podido guiar a lo que dice la Escritura, ¿no? A lo que la Biblia realmente enseña. Porque tristemente hoy muchas iglesias siguen doctrinas que son doctrinas que tienen menos de 100 años, pero las toman como que estuvieron siempre. Y no fue así. Tampoco voy a entrar en ese tema porque no me interesa. De hecho, este canal, como lo habrán visto luego los videos, no trata de atacar a ninguna inclinación religiosa ni a nada. Sencillamente exponemos la Biblia tal cual es, pero sí siempre reconozco mi inclinación doctrinal hacia las doctrinas de la gracia. Siempre aclaro que soy bautista reformado, es decir, no oculto lo que soy y estoy orgulloso de eso. Pero tampoco por eso voy a atacar a otros ministerios, siempre en ese aspecto que sea el Señor el que a su momento abra los ojos a los que Él quiere abrir los ojos. Pero bueno, siguiendo por esa misma línea de lo que estaba diciendo, creo que para ser teólogo, antes que estudiar, hay que tener un corazón preparado, un corazón, una tierra fértil para eso. Porque he notado a muchas personas que de mi entorno, algunos otros no tanto, pero que estudiaron teología y la verdad tienen una actitud de soberbia muy grande, tienen una actitud de superioridad hacia otros, cuando a la verdad somos todos siervos del mismo Dios, y creo incorrecto tener actitudes de ese estilo, más teniendo en cuenta que lo que enseñamos es la palabra de Dios, nada más y nada menos que la gran y gloriosa palabra del Señor. Entonces creo que en ese aspecto eso no va con un teólogo verdadero. Y después también el hecho de, bueno, acá ya es el hecho propio de lo que es el estudio. Realmente yo cuando empecé a estudiar teología, voy a confesar que yo ya tenía cierto conocimiento, yo ya había hecho algunos cursos como dije al principio, pero cuando estaba en el seminario realmente fue muy duro, ¿sí? No voy a negarlo, fue muy muy duro, por lo menos para mí. Era mucho estudio, por momentos, le voy a ser sincero, no tenía más ganas de estudiar nada, tenía más ganas de solamente acostarme a dormir, o a lo sumo leer un poco la Biblia y ya está, no quería más nada porque mi cerebro estaba ya en su límite, por así decirlo, de tantas cosas. Y claro, por momentos la teología se vuelve muy exacta, como decirlo, ¿no? Como que es muy exacta en algunas cosas y uno pareciese que pierde eso de lo sobrenatural. Y ahí es donde uno debe tener cuidado también, porque a veces se trata de usar tanto la razón en algunas cosas que nos olvidamos que Dios es sobrenatural. Es decir, nosotros no podemos poner a Dios en la razón. Sí es cierto que Dios nos muestra algunos parámetros que nos da cierta razón, es decir, el Señor se rige por la palabra que nos dio, pero eso no quiere decir que Dios no esté por encima de la razón. Es decir, Dios es sobrenatural, no se somete a leyes humanas ni a la razón humana. Pero eso también a veces pasa, ¿no? Que muchas veces se pone a Dios en una especie de exactitud, de que biográficamente, históricamente es así, exacto, esto, exacto lo otro, y nos olvidamos la parte sobrenatural, que las escrituras exponen constantemente. Así que no hay que separar ni lo sobrenatural ni lo tácito del diario vivir, ¿no? Donde vemos a Dios obrar en nuestras vidas. Después, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, aparte de ser alguien enseñable, tiene que ser alguien dispuesto a enseñar a otros, ¿sí? Y a enseñar una y otra vez. Porque muchas veces las enseñanzas las tenemos que hacer varias veces, ya que las personas no entienden.
fácilmente. De hecho, la escritura no es fácil de entender. Pero siempre guiado de la mano del Señor, podemos ayudar a las personas a llegar a la verdad. Y un teólogo o un maestro de la palabra, también me gusta siempre decirlo, no es alguien que te enseña la biografía de la Biblia. Porque a veces se confunde que es alguien que te enseña la biografía de la Biblia. No, no es eso. Eso lo puede estudiar uno mismo. Un teólogo es alguien que te enseña lo espiritual de las Escrituras, el sentir de las Escrituras. Por eso el mayor teólogo que asistió es el Señor Jesucristo, autor de la misma Escritura, ya que la Biblia dice que por él para él fue escrito. Así que por él y para él, o sea, el Señor es quien más nos ha mostrado. De hecho, en el Nuevo Testamento podemos notar cómo Jesús nos muestra el sentir de las Escrituras, la profundidad de lo que quería decir, que muchas veces solo se enseñaba de una manera histórica o muy tácita de los profetas, de Moisés, y el Señor Jesús pudo mostrar la profundidad de las Escrituras en lo espiritual. Y creo que esa es la labor de un teólogo, poder mostrar la profundidad de la Escritura en lo espiritual, porque eso es lo que al fin y al cabo transforma. A ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, en cuanto a eso, ¿cuánto dura un seminario? Ahora vamos un poco más a lo tácito. ¿Cuánto puede durar un seminario bíblico? Depende. Algunos seminarios pueden durar 2 años y medio, otros 3, otros incluso que he escuchado que hasta 4. Y bueno, después hay seminarios católicos que duran hasta 7 años promedio. Eso depende del seminario y las denominaciones a la que sea, ¿no? Yo desconozco los que son, o bueno, fuera de lo que es el protestantismo, no desconozco cuánto dura. Pero por lo general suelen durar 3 años, por lo general. Algunos más, otros menos. Yo en lo que estoy haciendo ahora, más allá de que ya me gradué, estoy haciendo una extensión de 5 meses más de lo que es teología sistemática, porque me dieron la oportunidad y bueno, aproveché. Yo ya hace unos años atrás había estudiado teología sistemática, había hecho un curso creo que de 2-3 meses, pero que sinceramente no me acuerdo nada. Así que aprovecho esta oportunidad y continúo estudiando. Pero bueno, más o menos eso es lo que dura un seminario, más o menos 3 años, por ahí. Ahora bien, ¿qué más les puedo decir? Si Dios les puso esto en su corazón, ese llamado a estudiar teología, a enseñar teología, háganlo. Háganlo porque les va a ser de bendición y va a ser de bendición a otros. Y siempre esforzándose, porque aunque el camino es duro, con el Señor nada es imposible. Así que bueno, más o menos le quería comentar esto así rápido, darle las gracias a aquellos que me han apoyado. Y bueno, espero poder ser útil ahora en el canal, ya que voy a tener un poco más de tiempo, subiendo videos que les sean de edificación para ustedes. Así que les mando un fuerte saludo, que estén bien, chao.